¿Cómo están, hermanos? Qué rico es estar en la presencia de Dios. Y estos últimos dos cantos que cantaban, ¿verdad? De que hay libertad en la casa de Dios y este último de ahorita, ¿verdad? Yo pensaba y decía, si muchos de nosotros, si todos los que estamos aquí tuviéramos convicción de lo que estamos cantando, hermanos, me ahorrarían la predicación de ahorita, ¿verdad? Me ahorrarían esta predicación, esta palabra que Dios tiene, pero Dios, que nos ama tanto, ¿verdad? Dice Él en su palabra, envió su palabra y lo sanó, ¿verdad? Y yo creo que Dios en esta mañana va a traer sanidad y libertad a muchos de nuestros corazones. Amén. Así es de que, pues en esta mañana, ¿verdad? Para los que les gusta escribir y ponerle título ahí a la prédica, yo le titulé de esta manera: condenación, la causa y raíz de todos tus problemas. La causa y raíz de todos tus problemas es la condenación. Y hermanos, hoy más que nunca y más que en ningún otro tiempo, ¿verdad? Estamos saturados de tanta información como nunca antes acerca del estrés, ¿verdad? Y todos concluyen, la ciencia médica y los últimos descubrimientos que se han hecho, ¿verdad? Que muchos de los nos han compartido y nos han enseñado de los graves peligros que contrae o que trae consigo el estrés. Pero yo en esta mañana quiero hablarte de un peligro mucho más profundo, ¿verdad?, que el estrés, y es la condenación. La condenación, hermanos, es un problema, tiene una raíz tan profunda y tan sutil que muchas veces pasa desapercibida. Y por lo mismo que pasa desapercibida, causa bastante daño. Causa bastante daño. Yo quiero que le digas al que está a tu lado: la condenación mata. La condenación mata. Y es cierto. Les quiero contar rápidamente una historia. Había una mujer que estaba embarazada y cuando esa mujer dio a luz, sufrió lo que los médicos llaman la depresión postparto, ¿verdad? Entonces esta mujer comenzó a tener estos síntomas de la depresión. Ella había anhelado tanto a este bebé que lo amaba profundamente. Su hijo era su adoración. Pero esta mujer de pronto comenzó a recibir pensamientos en su cabeza, ¿verdad? Y ella le venían pensamientos, voces que le decían. Su esposo trabajaba todo el día, ¿verdad? Y ella se quedaba en casa sola la mayor parte del día hasta que su esposo regresaba por las tardes. Y ella se quedaba sola con el bebé. Entonces pensamientos comenzaron a venir a su cabeza, voces que le decían: un día alguien va a entrar aquí a la casa porque tú estás sola y te va a matar y tú vas a morir. Y entonces ella comenzó a sentir ese temor, porque día tras día estos pensamientos venían a ella, a su cabeza. Y entonces ella, cada vez que en el día le surgían esos pensamientos, llamaba a su esposo y le decía: tengo miedo, alguien va a venir y me va a matar. ¿Y qué va a hacer de nuestro bebé? ¿O qué tal si también mata al bebé? Y su esposo le dijo: ¿sabes qué? Cálmate, nada va a suceder. Todo eso está en tu cabeza, ¿verdad? Es porque estás pasando por esta depresión, pero todo está bien, nada va a suceder. Pero los pensamientos continuaron viniendo, ¿verdad? Y ella dio cavidad a ellos porque ella los comenzó a pensar y una historia se empezó a hacer en su cabeza. Entonces venía el pensamiento nuevamente, decía: un día un hombre va a entrar, te va a matar y tú vas a morir y tu bebé va a vivir, pero tu esposo se va a casar con otra mujer. Tu esposo se va a casar con otra mujer y esta mujer va a maltratar a tu hijo, va a ser una bruja y le va a dar mala vida a tu bebé. Tu bebé va a crecer sin su mamá. Y todo esto, hermanos, en el corazón y en la mente de esta mujer era un tormento. Pensamientos que no podía controlar, historias que se le formaban en la cabeza y ella no podía controlarlas y sufría y agonizaba por dentro. Hasta que un día sucedió lo inesperado. Esta mujer mató a su bebé. Le estoy hablando de una historia que fue real, verídica.
mató a su bebé. Y pues la conclusión y lo que decían los médicos, pues la depresión postparto, la llevó a esto. Pasando el tiempo, ustedes saben que se hace un perfil criminal, ¿verdad? Estudian a la persona que la consideran una criminal para ver qué fue lo que la llevó a hacer esta cosa horrorosa. Y se dieron cuenta, hermanos, cuando los psicólogos, ¿verdad? El perfil que hicieron, su perfil criminal, descubrieron y se dieron cuenta que en la historia de la mujer, años atrás, esta mujer le había sido infiel a su esposo. Había mantenido una relación de adulterio ocultamente. Y ella por muchos años cargó con una culpabilidad muy profunda por haberle faltado a su esposo. Su esposo era un buen esposo, ¿verdad? Pero ella le fue infiel. Y esta culpabilidad la cargó todo el tiempo escondida ahí en su corazón. Nadie lo sabía. Y ella no era capaz de confesarle a su esposo su pecado porque tenía miedo. Tenía miedo de que él la dejara, tenía miedo de que el hogar que estaba formando se fuera a destruir. Tenía miedo de perderlo porque lo amaba, ¿verdad? Pero los psicólogos, vean el perfil que escribieron sobre ella, dice que fue tanta la culpabilidad, que fue tanta la condenación tan profunda que ella sentía, que la llevó a sentir que todo lo que ella estaba recibiendo cuando se embarazó, cuando tuvo a su bebé, cuando nació su bebé, toda la felicidad tan abrumante que trajo consigo, sintió que no la merecía. Se sintió indigna de esa felicidad. Se sintió tan indigna de todo el amor, todo lo que el bebé le estaba provocando dentro de ella, que esa fue la razón por la que mató al bebé. Porque ella dijo, no lo merezco. Yo no merezco toda esta felicidad. Yo no soy digna de ello. Por eso dije que la culpabilidad mata. La culpabilidad puede matar. Y la culpa, hermanos, es uno de los sentimientos que acaban con las emociones de una persona. Es un sentimiento interno de autocondenación que por alguna cosa que ocurrió en el pasado o por algo que consideramos que estamos haciendo mal. Es tan destructivo porque tiene como componentes la falta de paz, el tormento, la tortura, la autoacusación, la impotencia, la amargura, odio hacia uno mismo e inmenso sufrimiento interior que van y vienen una y otra vez como pensamientos recurrentes. Existen dos tipos de culpa. La primera es la culpa imaginaria, ¿verdad? O ficticia. Y la segunda es la culpa real. La culpa real o verdadera. Pero ambas, hermanos, son igualmente destructivas. ¿Verdad? Igualmente destructivas. La culpa imaginaria, hermanos, aparece cuando nos culpamos de un evento que no pudimos haber controlado. Por ejemplo, muchas veces cuando uno es niño o está en la etapa de la adolescencia o en cualquier edad cuando uno es hijo y los padres se divorcian, la culpabilidad recae sobre los hijos. Y muchas veces los hijos piensan y creen que los padres se divorciaron por culpa de ellos. ¿Vean? Y ese sentimiento de culpa viene y uno carga con ese sentimiento. Entonces, muchas veces el joven piensa que la separación de los padres fue a causa de ellos, ¿verdad? Entonces, la culpa imaginaria aparece cuando nos culpamos de un evento que no pudimos haber controlado. Por ejemplo, el divorcio de nuestros padres, la muerte de algún ser querido, ¿verdad? La muerte de algún ser querido, de algún amigo, algún conocido. Dice, las pérdidas o la pérdida de una oportunidad o el suicidio de la pareja. Dice, todos estos eventos tan desafortunados muchas veces en realidad no son culpa de uno, sino de las propias circunstancias.
¿verdad?, que rodearon a la situación y no pudieron evitarse. Por ejemplo, uno a veces dice, ¿verdad?, cuando perdemos a un ser querido o la tragedia de un suicidio, muchas veces uno dice, si yo hubiera sabido, si yo hubiera puesto atención, ¿verdad?, no hubiera sucedido. Si yo hubiera hecho esto, ¿verdad? Pero uno inconscientemente comienza a cargar una culpa de algo que no pudimos hacer y algo que estaba fuera y lejos de nosotros, ¿verdad? Alguien cometió un pecado, cayó o algo y dice, si hubiera estado atenta o yo vi cosas y no las dije, ¿ya? Y uno se comienza a venir con estos pensamientos, ¿verdad? Por situaciones o cosas que realmente estaban fuera de nuestro alcance. Entonces, ciertamente muchas de las cosas que a veces pasan casi no las podemos controlar y muchas veces nos condenamos por cosas donde realmente no hemos tenido la culpa. Dice, tenemos que salir de esta autocondenación si es que deseamos una salud mental o emocional. Dice, de lo contrario, estará peligrando nuestra mente. El otro tipo de culpa es el real y este es el sentido. Dice, y en este sentido nuestra mente no nos engaña. Cuando tenemos un pesar profundo por cosas que definitivamente hicimos mal, nuestra conciencia es el mejor administrador de nuestras acciones y seamos espirituales o no, sabemos perfectamente cuando hemos hecho algo malo, a no ser que tengamos una conciencia cauterizada. Si tuvimos nosotros papás que desde chiquitos nos enseñaron lo que era el bien y lo que era el mal, ¿verdad? Nos crecimos enseñando por ellos lo que era correcto, lo que no era correcto. Yo creo que los que crecimos así con papás así tenemos una conciencia sana, una conciencia correcta, ¿verdad? Pero si no crecimos, ¿verdad?, con papás que nos pusieran o que nos enseñaran esto, ¿verdad?, muchas veces crecemos sin el entendimiento y el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Y lo que es malo, y entonces nuestras mentes o nuestras conciencias se cauterizan, es decir, que se endurecen, ¿verdad? Y hay casos que vemos así, como por ejemplo Hitler, ¿verdad? Hitler fue un hombre que mató millones de personas, de judíos, ¿verdad? Y él no tuvo ni el menor remordimiento, ¿verdad? Mataba tanto a bebés, a niños, ancianos, ¿verdad? Y él no tuvo el menor remordimiento, ¿verdad? Cuando vemos a programas así como donde pasan los perfiles de asesinos, ¿verdad?, que a veces hacen las cortes donde los van a condenar y las familias de las personas a las que asesinó, estas familias a las que hizo daño, están allí y le dicen sus cosas. Y ellos están sin el menor remordimiento. Y muchas veces, algunas veces, relatan, ¿verdad?, la manera en que mataron a sus víctimas sin el menor sentimiento de arrepentimiento alguno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen conciencias que han sido cauterizadas, ¿verdad? Pero nosotros, yo creo que la mayoría o todos los que estamos aquí crecimos con buenos padres que nos enseñaron esto y todos tenemos esa conciencia, ¿verdad? Cuando algo está mal, cuando algo hicimos mal, nuestra conciencia no nos deja, ¿verdad? Estamos inquietos, nos redarguye, nos hace sentir mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia correcta, ¿ok? Entonces, cada vez que hacemos algo, nuestra conciencia está allí para decirnos, ¿verdad? Para decirnos. Entonces, Dios quiere en esta mañana, ¿verdad? Dios quiere en esta mañana sanar en muchos de nosotros el sentimiento de culpa, ¿verdad? Dios quiere sanar, Dios quiere sacar la raíz de condenación que hay en el corazón de algunos de nosotros. Cuando atravesamos, hermanos, por momentos malos, ¿verdad? Somos como una planta enfermiza. Hace años, cuando yo entré a trabajar allá en la compañía donde estoy, afuera, sobre la avenida, había 6 árboles. Eran unos árboles, hermanos, grandes, frondosos, llenos de hojas, hermosos, ¿verdad? Y nada más de repente un día vi que los sellaron, los marcaron y los iban a cortar.
Y yo dije, pero ¿por qué hacen eso? Están viendo cómo está el problema, ¿verdad? Con todos los problemas que tenemos en la naturaleza y necesitamos más árboles, no quitarlos, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando fueron para cortarlos, yo salí y le pregunté a los que los iban a cortar y les dije, ¿por qué van a hacer eso? ¿Por qué los van a cortar? Le dije, si los árboles están tan bonitos y dan tanta sombra y los necesitamos para el oxígeno y para purificar el aire y todo. Y yo creo que he dicho, ay señora, ya sabemos, ¿verdad? Pero me dice, es que los árboles ya están malos, están enfermos. Y yo le dije, ¿cómo saben ustedes que están enfermos? Y me dice, vea las hojas. Y alzó una que estaba tirada y me dijo, vea las hojas. Y las hojas parecía como que tenían una plaga, ¿verdad? Y le dije, pero bueno, pues esas son las hojas, ¿por qué no nada más le cortan todas las hojas y que retoñe? Y el Señor me dijo, no, porque si las hojas están enfermas es porque la raíz está enferma. Dice, y este árbol tiene que ser sacado, dice, y lo vamos a arrancar desde la raíz, porque si no, dice, va a volver a crecer, pero va a crecer como un árbol enfermo. Dice, porque el mal está en su raíz. Y muchas veces, hermano, nosotros somos así como ese árbol, ¿verdad? Nosotros somos como ese árbol, tenemos hojas y quizás nuestras hojas están enfermas, ¿verdad? Y esas hojas pueden ser enfermedad, esas hojas pueden ser una falta de perdón, esas hojas pueden ser un resentimiento, esas hojas pueden ser un matrimonio roto, esas hojas pueden ser temor, miedo, ¿verdad? Pero hay una raíz a todo esto. Y hoy en día, hermanos, miren, la ciencia se ha dado cuenta de esto. Si a usted le gusta navegar en la internet, todo se va a dar cuenta que se ha de haber dado cuenta quizás ya por ahí algunos videos, porque ya hay bastantes, donde ahora ponen y dicen, oh, si tú tienes tal enfermedad o si a ti te duele esto, es por esta razón. O sea, la ciencia ha descubierto que toda enfermedad tiene una raíz. ¿Me das mi agua que dejé por ahí? Han descubierto que tiene una raíz. Y dicen, bueno, si tú tienes problemas estomacales, la raíz es esta, ¿verdad? Y entonces te dicen cuál es la raíz. Y las cosas que te dicen no es porque dicen, no, pues es que comiste muchos frijoles, no, sino que te dicen, no, es porque eres una persona que tienes muchos corajes, ¿verdad? Y entonces te empiezan a decir así. Pero se hizo un estudio, ¿verdad? En una médica, en una compañía de ciencia médica, donde descubrieron, hermanos, que el 70% de todas las enfermedades tienen su raíz en el estrés. El 70% de todas las enfermedades tienen su raíz en el estrés. Pero la ciencia médica solamente puede llegar hasta allí. La ciencia médica solamente ha descubierto y ha llegado hasta ahí. Pero yo quiero decirte que hay una raíz mucho más profunda que el estrés y que es espiritual. Por eso es que la ciencia médica no ha podido llegar allí, porque ese es un mal espiritual, ¿verdad? Y esto es, la raíz más profunda es la condenación. La condenación. Entonces, donde hay condenación, hermanos, va a haber miedo. Y donde hay miedo, va a haber estrés. Y donde hay estrés, va a haber una manifestación de alguna maldición. Va a haber una manifestación de alguna maldición. Entonces, fíjense, si no están de acuerdo conmigo, vamos a ver el libro de Génesis, el libro de los comienzos. Ayúdenme por favor a Génesis 3, versículos 4 y 5. Génesis 3, para el que no sabe dónde está Génesis, antes de Apocalipsis, ¿ok? ¿Ya? Génesis 3, versículos, vamos a leer el 4 y el 5, pero déjenme decirles algo. ¿Sabe que cuando Adán, hermanos, fue plantado en medio del huerto, él fue plantado en una obra que ya había sido terminada, ¿verdad?
Adán fue puesto en el huerto y él no tuvo que hacer nada para poder disfrutar del huerto. Es más, Dios no le dijo, pues ahí está la tierra y ahí siémbrate los elotes y siémbrate unos arbolitos para que comas de su fruto. No, Dios ya había puesto ahí todos los árboles llenos de fruto, ya le había dado la tierra labrada, mira, ya hay tomatitos, jitomatitos. O sea, Adán no tuvo que hacer nada, ¿verdad? Dios lo puso en un lugar donde ya había sido completado, ¿verdad? Entonces Adán, cuando es puesto en este lugar, donde esta obra ya había sido terminada, ¿verdad? Vamos a leer aquí que Satanás viene a él y Satanás le habla, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 3 y 4. ¿Alguien que me ayude, por favor? Génesis 3, 4 y 5, perdón. Fuerte, por favor, a ver. ¿No? ¿Nadie? Ajá, fíjense, yo quiero que nunca olviden, hermanos, que Satanás es un mentiroso, ¿ok? Él es el padre de la mentira y toda cosa que procede de él es engaño, ¿verdad? Fíjense, dije que Adán fue puesto en un lugar que ya había sido completo. Y Adán viene y le dice, le hace creer a Adán que él tiene que hacer algo, ¿verdad? Y le dice, mira, si tú comes de este fruto vas a ser como Dios. Entonces le creó a Adán una identidad falsa, ¿verdad? Le dijo, tú tienes que hacer algo para que tú puedas disfrutar y merecer todo lo que tienes allí, ¿verdad? Pero él ya había sido aprobado por Dios. Dios ya lo había puesto ahí y le dijo, disfruta de todo, ¿verdad? Y le dice, y fíjese, le dice, el día que tú comas de esto, tus ojos serán abiertos y vas a ser como Dios. Pero Adán ya era como Dios. ¿Qué fue lo que dijo el Padre cuando creó a Adán? Dijo, hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen y nuestra semejanza. O sea, Adán ya era como Dios, pero el diablo le hizo creer que no. ¿Verdad? Le dijo, tú tienes que hacer, si tú haces esto, vas a poder disfrutar de esto. ¿Verdad? Entonces, Adán, antes de que Adán, hermano, hubiese probado el fruto, ¿verdad? Que Dios había dicho que de todo el fruto de ahí podían comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no podían tocar. Dice, Adán creyó al diablo y comió el fruto y cayó, y entonces vino la maldición, ¿verdad? Pero antes de que hubiese pobreza, enfermedad, muerte en la vida de Adán, hubo estrés. Acompáñeme ahí mismo, Génesis capítulo 3, versículo 19. Usted diga, ¿cómo es eso, pastora? ¿Cómo sabe que tuvo estrés? Génesis 3, 19. Ajá. Fíjese, la palabra sudor, ¿verdad? Dice con el sudor de tu frente, ¿verdad? Sabemos que el Señor lo sacó del huerto y entonces ahora hacia afuera le dijo, ahora sí aquí vas a tener que trabajar. Aquí vas a tener que ganártelo por ti mismo, ¿verdad? Entonces la palabra sudor, hermano, se traduce como esfuerzo propio y estrés, ¿verdad? Sudor en su original se traduce como esfuerzo propio y estrés. Ya desde ahí, hermanos, ya existía el estrés. Adán fue el primero, ¿verdad?, que sintió el estrés, ¿verdad? Él sintió el estrés. Entonces, si leemos un poco antes, ¿verdad?, en el versículo 10, leemos también que él tuvo miedo. Antes que el estrés, él tuvo miedo, ¿verdad? Dice que cuando Dios bajó y lo buscó en el huerto y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Dice que él estaba escondido, ¿verdad? Ahí lo podemos leer en el capítulo 3, versículo 10, ¿verdad? Y le dijo Dios, ¿por qué te escondiste? ¿Verdad? ¿Y cuál fue su respuesta? ¿Cómo dice? ¿Lo está leyendo? Verso 10, capítulo 3. Le dijo Adán, porque tuve miedo. 3:10. Ajá, estamos en el capítulo 3. Ajá, ¿cómo dice? Porque tuve miedo. ¿Por qué qué?
Ajá. ¿Verdad? Entonces vemos que Adán sentía miedo. Él tenía temor en su corazón. ¿Y por qué sentía miedo y temor? Porque había desobedecido, ¿verdad? Pero porque había comido del árbol, ¿verdad? Del árbol que dice que era del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Del conocimiento, dice que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. No dice que era el árbol del mal, ni tampoco dice que era el árbol del pecado. Dicen que era el árbol del conocimiento. Entonces, ¿a qué se refiere con esto del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Y cómo causó que Adán pecara? ¿Cómo causó que Adán pecara este árbol? Pues el árbol, hermanos, del conocimiento del bien y del mal era una representación de la ley, ¿verdad? Era una representación de la ley. Porque la ley, hermanos, ¿qué es lo que nos enseña? Nos enseña lo que es el bien y lo que es el mal. ¿Vean? Lo que es el bien y lo que es el mal. Dios, hermanos, no dio la ley para que el hombre viviera a través de ella. No la dio para que el hombre se hiciera santo. Dios no dio la ley para que supiéramos que somos pecadores, ¿verdad? Y para que viéramos nuestra necesidad de un Salvador. Vamos a Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. El que lo tenga, por favor, que me lo lea. Ajá. Dios, hermanos, no dio la ley al hombre para que viviese a través de ella. Dios no dio la ley al hombre, ¿verdad? Dios no dio la ley al hombre para que nosotros fuésemos santos. No dio la ley para que nosotros en sí supiéramos qué cosas podemos hacer bien o qué cosas no debemos hacer porque son mal, ¿verdad? Todas estas, la ley a fin de cuentas dice, como dice en Romanos 3:20, dice que la ley, hermanos, fue dada para que nosotros supiéramos, ¿verdad? Lo que era el pecado, para que nosotros supiéramos. Pero dice ahí Pablo en el libro de Gálatas, lo que leyó ahorita Janet, dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, ¿verdad? Nunca nadie, hermanos, a través de la ley, ninguno de nosotros puede ser salvo. Porque la ley, hermano, la ley trae condenación. ¿Verdad? Vamos a ver Romanos 3:20. Romanos 3:20. Que me lo lees tú, Magali. Romanos 3:20. Gálatas 2:16. Marta, Gálatas 2:16. Ahora, estamos hablando de esto del árbol del conocimiento del bien y del mal, como ahorita viendo lo que dice la Escritura, que las cosas que fueron dadas en el Antiguo Testamento eran sombra y figura de lo que había de venir, ¿verdad? Entonces estamos viendo aquí que el árbol representaba lo que era la ley, ¿verdad? Y la ley fue dada a los hombres. Dios trajo la ley, pero les vuelvo a repetir, no trajo la ley para que nosotros fuéramos salvos por ella, porque ningún hombre puede ser salvo por la ley, porque nadie conocía el pecado hasta que vino la ley, ¿verdad? Cuando vino la ley, entonces muchas cosas de las que hacíamos decíamos, oh, eso está mal, entonces la ley nos condenaba, ¿verdad? Entonces cuando tuvimos el conocimiento de la ley, tuvimos el conocimiento del pecado, ¿verdad? Cuando Adán estuvo en el huerto, no había pecado hasta el momento en que él desobedeció y comió del árbol, ¿verdad? Entonces eso es sombra y figura de lo que había de venir, ¿ok? Entonces, ¿qué dice? ¿A quién les dije? Romanos 3:20, Magali. Ajá,
dice que ninguno va a ser justificado por las obras de la ley. Ninguno, ¿verdad? Ya que por la ley dice que todos vamos a ser condenados, ¿verdad? Entonces la ley, la letra nos mata, ¿verdad? La ley nos condena. ¿Qué dice Gálatas 2:16? Espero que todos estén leyendo en su Biblia estos versículos, ¿ok? Porque estoy leyendo estos versículos y dando estos versículos, hermanos, porque quiero crear una base que debe ser un fundamento en nosotros. Tenemos que tener bien fundamentada esta verdad, ¿verdad? Entonces vemos que por la ley ninguno de nosotros puede ser salvo. Antes, si la ley fue dada, dice, para que nos llevara a Cristo. Pablo dice esto en Gálatas, que leyó Janet, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Porque cuando tú vienes y miras la ley y dices, no, pues está bien canijo, ¿verdad? Tengo que hacer muchas cosas para poder ganar o merecerme el cielo. Tengo que hacer muchas cosas para poder ganar o merecerme el perdón, ¿verdad? Porque la ley nos condena. Entonces dice Pablo, la ley fue dada para hacer nuestro ayo, para traernos a Cristo. La ley fue dada para que nosotros nos diéramos cuenta que ninguno de nosotros podía ser salvo por nosotros mismos ni por nuestras propias obras. Ninguno de nosotros, no hay nada que tú puedas hacer para merecer el perdón de tus pecados. No hay nada que tú puedas hacer para merecer la salvación. No hay nada que tú puedas hacer para merecer la redención. No hay nada, porque la ley nos mataba, la ley nos condenaba. Entonces dice Pablo, la ley vino a ser nuestro ayo. La ley vino a ser la que nos trajo a Cristo, que tú te dieras cuenta que nada podíamos hacer y que necesitábamos a un Salvador, que necesitamos a Cristo en nuestra vida. Todos necesitamos a Cristo, todos, porque Cristo es el único que puede salvarnos. Cristo, por eso dice la Escritura que Él vino a abolir, ¿verdad? Lo que eran las obras de la ley. ¿Verdad? No vino a deshacerla, ni estoy diciendo que hoy ya no vamos a hacer caso a la palabra. No estoy diciendo eso, ¿verdad? Porque Cristo dijo, yo vine a hacer y enseñarles a cómo se debe de vivir y cumplir la ley y la palabra, ¿verdad? Pero nadie puede ser salvo, ¿verdad? De la ira de Dios, ¿verdad? Por la ley, sino solamente a través de Jesucristo. ¿Ok? Solamente a través de Jesucristo. Por eso quise tocar estos versículos, pero tenemos muchos, hermanos. Para eso está la doctrina de la redención, ¿verdad? Si usted fue al grupo familiar y usted estuvo cuando se dio el estudio del libro de Romanos, esto le va a refrescar toda su memoria, ¿verdad? Que necesitamos del Salvador Jesucristo. Amén. Ok, entonces usted se quizás se preguntará, ¿y qué tiene que ver esto de la ley con mis problemas? Hermano, nuestro enemigo, el diablo, es más inteligente que muchos psiquiatras, ¿verdad? Y psicólogos, ¿verdad? O incluso es mucho más inteligente que muchos creyentes, ¿verdad? Él no se ocupa de lo superficial. ¿Sabe cuál es el primer nombre que recibió el diablo en la Biblia? El primer nombre es Satanás, ¿verdad? Y Satanás, hermanos, él no recibió el nombre de ladrón o de asesino, aunque es un ladrón y es un asesino, ¿verdad? Nos dice la Biblia. Pero el primer nombre que él recibe en la Escritura es Satanás, ¿verdad? Y Satanás, su traducción en el hebreo para Satanás es fiscal de la ley, ¿verdad? Fiscal en la ley o el acusador, ¿verdad? Ese es el original en hebreo de Satanás, fiscal en la ley o el acusador. ¿Y sabe cuál es el papel de un fiscal en un tribunal? ¿Sí? Algunos de ustedes algunos hemos estado ahí, ¿verdad? ¿Y cuál es la función del fiscal? Acusar, ¿verdad? No está ahí para decirte tus puntos positivos, ¿verdad? No, está allí para acusarte, ¿verdad? Él está en el tribunal para condenarte, ¿verdad? Él no va a decirte las cosas buenas que hay en ti. No, él va a sacar todos tus trapos sucios y los va a exhibir y se los va a decir ahí al juez, ¿verdad? Porque él busca que te acusen, ¿verdad? Y él te acusa implacablemente, ¿verdad? Así que este nombre de Satanás nos dice y nos revela, ¿verdad? Directamente quién es él. Y la raíz, hermanos, de nuestros problemas,
¿verdad? Fíjense, dije que Él es el acusador, ¿verdad? Y como tal, Él no viene y te dice a ti, Él no viene y te dice, no ores. No viene y te dice, no vayas a la iglesia, ¿verdad? Porque Él es tan astuto que si viene y te lo dijera así, pues tú dirías, ese es el diablo, ¿verdad? Pero él es tan sutil que Él no viene de esa manera. Él no te dice, descuida a tus hijos. No, cuando Él viene, te dice, no fuiste a la iglesia, ¿no te sientes mal? ¿Preferiste trabajar? ¿Preferiste venirte a pasear que ir a la iglesia? ¿Verdad? O cuando viene y te dice, te dices buen cristiano y ni lees la Biblia, ni siquiera la abres. Él viene y te dice, eres una mala madre, descuidas a tus hijos, no los cuidas, no ves por ellos, los abandonas tanto tiempo trabajando, porque esa es la función que Él tiene. Él es un fiscal, Él es un acusador, ¿ok? Él es un acusador. Entonces, te acusa y te acusa hasta que te sientas condenado o condenada, ¿verdad? Y Él usa la ley, que es santa, buena y justa, para condenarte. ¿Verdad? La condenación, hermanos, es la raíz de todos los problemas. Y es tan sutil que por eso es que pasa normalmente desapercibida. Pero déjame decirte algo, el diablo no ha cambiado. El diablo sigue usando la misma táctica. ¿Sabes por qué? Porque no tiene otra táctica. Él sigue usando la condenación y la culpa como la usó ahí con Adán, ¿verdad? Y Él sigue usando su misma táctica hasta el día de hoy. Además porque le funciona bien. Y le funciona tanto con creyentes como con no creyentes, ¿verdad? Como con no creyentes. Entonces, el diablo, hermanos, no puede hacer cumplir la maldición en tu vida sin la condenación. Escucha esto, ¿ok? El diablo no puede hacer cumplir la maldición en tu vida sin la condenación. Él primero va a venir y va a tratar de culparte. Él primero va a venir y te va a sacar tus trapitos sucios que nadie conoce, te va a comenzar a acusar. Y cuando él logra hacerte sentir culpable, entonces tú estás dando lugar a que la maldición venga a tu vida. Tú estás dando lugar a que la enfermedad venga a tu vida. Tú estás dando lugar a que el pecado venga a tu vida. ¿Por qué? Porque ya el diablo logró poner la culpa y la acusación en ti, ¿verdad? Entonces, tú tienes que cooperar con Él para poder recibir la condenación primero, ¿verdad? Tú tienes que aceptar lo que Él te dice. Y cuando tú aceptas lo que Él te dice, es ponerte de acuerdo con Él. Es ponerte de acuerdo con Él. Por eso es que es tan importante, hermanos. Funciona, y te voy a decir una cosa, funciona igual. Es la misma dinámica. Tanto para que tú te pongas de acuerdo con Satanás, como para que te pongas de acuerdo con Dios y su palabra. Funciona igual, ¿verdad? Entonces, si tú te pones de acuerdo con el diablo y aceptas lo que él te dice, va a venir la condenación, va a venir la culpa, va a venir el sentimiento, ¿verdad? Pero si tú te pones de acuerdo con Dios y crees a lo que Él dice y tú declaras lo que Él dice, entonces vas a recibir la bendición. Vas a recibir la bendición. Y la culpa, hermanos, es algo que Satanás, ese espíritu de culpa y de condenación, hermanos, está tan metido dentro de la iglesia, que les voy a decir algo. Hoy muchos cristianos, hermanos, están en la iglesia, pero no pueden con la culpa tan grande que cargan muchos de ellos. Y muchas veces el diablo, hermanos, usa la culpa, usa la ley, ¿verdad? Usa la ley en contra de nosotros mismos. El diablo usa la ley, usa la palabra en contra de nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa cuando nos aceptamos y escuchamos lo que Él nos está diciendo? Nos comenzamos a sentir culpables, ¿verdad? Y nos ponemos de acuerdo con Él. Un ejemplo rápido. A veces te sucede algo, un accidente, algo te salió mal, tuviste una pérdida, qué sé yo, algo. Y viene el diablo y te dice, es que tú te has alejado de Dios. Te has alejado de Dios, lo has dejado. Por eso te pasó eso. Entonces dices, sí es cierto. Eso me saco, me lo tengo bien merecido. ¿Sabes qué? Estás firmando con el diablo. Estás diciéndole, sí tienes razón. Me merezco esto y más.
Entonces el diablo viene, ahí te va, ahora te mando esto, y ahora te mando esto, ahora te mando la enfermedad, ahora te mando la escasez, ahora te mando la pobreza. Y así. ¿Por qué? Porque tú te pusiste de acuerdo, tú firmaste. Ahora, no estoy diciendo que puedas hacer lo que quieras, ¿verdad? Que te vayas y hagas lo que quieras. O sea, hay principios en la palabra que se tienen que respetar. Tenemos que guiarnos a obedecer a lo que dice la palabra, ¿verdad? Y tenemos que asumirnos a ella. Y Proverbios dice, ¿verdad? Dice que si encubrimos nuestro pecado, dice que no prosperaremos. Pero dice que si lo confesamos y nos apartamos, vamos a alcanzar misericordia, ¿verdad? Entonces sí es cierto, o sea, a veces sí la regamos, a veces cometemos pecado, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Según Proverbios, arrepentirnos y abandonar el pecado, ¿verdad? Arrepentirnos y abandonarlo. Y entonces el diablo viene y te trae la condenación. ¿Tú crees que va a ser así tan fácil? ¿Tú crees así como así? Y le voy a decir una cosa. Muchos de nosotros batallamos. Mire, todos crecimos con diferentes padres, ¿verdad? Y nuestros padres, hermanos, nos formaron, nos estructuraron. Nuestros padres, a través de sus enseñanzas, sus ejemplos, crearon una mentalidad de nosotros. Entonces, muchas veces, hermanos, hay muchos de nosotros que quizás crecimos bajo muchas reglas en nuestra casa. Quizás muchos de nuestros padres fueron muy estrictos y nunca fuimos lo suficientemente buenos como para ser aceptados por ellos, por nuestros padres. Quizás fueron demasiado demandantes o esperaban demasiado de nosotros, nuestros papás, que ahora a nosotros nos cuesta trabajo y nosotros pensamos que nunca va a ser suficiente lo que hacemos para poder agradar a Dios. Nosotros ahora crecimos con esa mentalidad y por eso muchas veces llegamos a Cristo, llegamos a la iglesia, llegamos a Dios y nos cuesta tanto trabajo porque tenemos como ese sentimiento, esa mentalidad de que no merezco, tengo que hacer para ganar, tengo que hacer algo para ganar, ¿verdad? Como lo que el diablo le dijo a Adán en el huerto. ¿Verdad? Si eres esto, vas a ser como Dios. Entonces, crecemos con esa mentalidad. Entonces, cuando cometemos cosas que son vergonzosas, pecados ocultos, cosas vergonzosas que nos da vergüenza que alguien más lo sepa, nos condenamos. Viene el diablo con la condenación y entonces decimos, aunque venimos a Cristo, pedimos perdón por nuestros pecados, su sangre nos limpia, ¿verdad? Somos perdonados por Él. Tenemos esa condenación dentro de nosotros y a veces está tan profunda que no nos damos cuenta. Muchas veces decimos, oh sí, recibo el perdón de mis pecados, pero la condenación no te deja. La condenación está profundamente bien arraigada dentro de ti. Profundamente bien arraigada. Y tú sientes que no hay nada que puedas hacer para poder merecer completamente el perdón de Dios. ¿Y sabes qué? Déjame decirte algo. Tú no necesitas hacer nada para poder merecer el perdón de tus pecados. No necesitas hacer nada para pagar los errores que cometiste. ¿Sabes por qué? Porque ya alguien lo hizo por ti. Ya alguien lo hizo por ti. Cristo ya lo hizo por ti, ¿verdad? Cristo dice la Escritura que Él tomó nuestro lugar, ¿verdad? Él tomó nuestro lugar en la cruz por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Colosenses 2, 14 y 15. Si me acompañan, por favor, rápido. Colosenses 2, versículo 14 y 15. Dice allí, hermanos, que el Señor, ¿verdad?, llevó todas nuestras culpas. Yo tengo aquí escrito la traducción de la Biblia amplificada y me gusta cómo dice. La Biblia amplificada dice de esta manera. Dice, habiendo cancelado el certificado de deudas constantes habiendo cancelado el certificado de deudas consistentes
consistente en demandas legales que estaban en vigor contra nosotros y que nos eran hostiles, y que este certificado Él lo haya puesto a un lado y removido completamente, clavándolo en la cruz. ¿Verdad? Clavándolo en la cruz. La buena noticia, hermanos, es que Dios desarmó al diablo en la cruz, ¿verdad? Dios tomó su única arma, que era la ley, y la clavó en la cruz. Dios ha triunfado sobre el diablo, sobre sus demonios y sobre sus potestades, ¿verdad? Entonces, hermanos, si nosotros entendemos, hermanos, y recibiéramos el entendimiento de esto que dice este versículo, dejaríamos de batallar tantas veces con la culpa y la condenación, ¿verdad? Entonces, no estamos luchando, hermanos, por la victoria, sino estamos luchando desde la victoria. ¿Por qué? Porque Cristo venció, Cristo derrotó a los principados y a las potestades. Dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Verdad? Dice que el acta de decretos, todo lo que el fiscal, el diablo, tenía en contra de ti, que te dijo, oh, tú hiciste esto, porque déjame decirle, ¿verdad? Que el diablo, nada te pasa, todo te lo cuenta, él toma nota de todo, pero él va a venir y te va a tratar de decir para tratar de poner en ti esta culpa. Entonces, cuando él viene y te saca la lista y te dice, ¿tú crees que es tan fácil? ¿Verdad? Tú puedes pararte en esto que hemos dicho, ¿verdad? Esto que dice esta palabra, decir, sí, Cristo tomó mi lugar. Cristo tomó mi lugar. Tú y yo, hermanos, podemos disfrutar de una completa libertad, de que ya no hay condenación. Dios cargó el pecado sobre Cristo, de todas tus culpas, de todas las cosas que tú has hecho en el pasado. Dios cargó todo eso sobre Cristo. Y dice que cuando Cristo estaba en la cruz, ahí agonizante, dice que Dios le dio la espalda. Dios le dio la espalda y dejó caer todo su furor, ¿verdad? Sobre el cuerpo de Cristo, sobre el pecado de la humanidad, porque el pecado de la humanidad se cargó allí sobre el cuerpo de Jesús. Y tú y yo tenemos hoy libertad y podemos disfrutar de este perdón porque alguien lo hizo por nosotros. Alguien tomó nuestro lugar en la cruz. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Y la deuda que había, y cuando Satanás vino y dijo, no, Rafa, mira, aquí está su listota, ¿verdad? Mira, Lencho, aquí está su listota, ¿verdad? Cuando Cristo estaba ahí en la cruz, ¿verdad? Dice que Él tomó, le quitó al diablo, le arrebató todos esos certificados de condenación y dijo, los clavo en la cruz. Y entonces dijo, consumado es, hecho está. Hecho está. Y si tú y yo podemos disfrutar del perdón, de la liberación, de la sanidad, es porque alguien tomó nuestro lugar en la cruz. Y ese fue Cristo. Cristo pagó por nosotros. Así que ya no hay más condenación. Cuando Satanás viene y te quiere sacar, decirle, ya no hay condenación para mí. ¿Verdad? Mis pecados y todas mis deudas fueron pagadas en la cruz del Calvario. Yo no tengo que hacer nada más. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Arrepentirte, ¿verdad? De tus pecados. Confesar tu pecado y apartarte de él. ¿Verdad? Y entonces declarar, ponerte de acuerdo con Dios y decir lo que Dios dice. Cuando el diablo quiera venir y traer esa condenación a tu vida, decir, no es que tú aquí, tú allá, decirle lo que Dios dice. Ahora en Cristo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. No hay condenación para los que están en Cristo. ¿Verdad? Cuando otra vez venga el pecado, ¿verdad? Porque muchas veces se batalla con los pecados. Y fíjese, esa es la raíz. Cuando tú batallas constantemente con el mismo pecado y dices que no lo puedo dejar, es porque hay una raíz de condenación. Cuando hay un pecado constante el cual no puedes abandonar, es porque hay una raíz de condenación profunda en ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Confiesa ese pecado y apártate. Y cuando venga otra vez la tentación y venga la seducción de ese pecado, corre. ¿Vea? Corre a Dios y di lo que Dios dice. No te pongas de acuerdo con el diablo, ponte de acuerdo con lo que Dios dice. Y dile a ese pecado y dile, tú no te puedes enseñorear más sobre mí, porque yo fui redimida, porque yo fui lavado, porque yo fui justificado.
Ponte de acuerdo con lo que Dios dice y díselo al diablo, ¿verdad? Y viene el pecado no se enseñoreará más sobre mí. El pecado no se enseñoreará más sobre mí, ¿ok? Entonces, hay una cosa que pasa, ¿verdad? Hay muchos creyentes, hermanos, que se confunden, ¿verdad? Confunden la acusación del diablo con el convencimiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay muchos creyentes que confunden esto. La acción del diablo es siempre muy sutil, pero hay una diferencia, ¿verdad? Entre la acción del diablo y la acción del Espíritu Santo. Cuando Jesús se fue, hermanos, Él dijo que tenía que irse para enviar el Espíritu Santo. Esto lo vemos en San Juan 16, versículo 7 al 11. Cuando Jesús se fue, Él dijo que Él tenía que irse porque enviaría el Espíritu Santo. Y Él dice ahí la razón por la que el Espíritu Santo habría de venir. Y él ahí en la Escritura nos dice que el Espíritu Santo habría de venir para convencernos, para convencer, para testificar y para atestiguar, ¿ok? Entonces, déjame decirte esto, si tú sientes condenación, entonces no es obra del Espíritu Santo, porque aquí dice claramente que el Espíritu Santo no vino para condenarte, sino vino ¿para qué? Para convencerte, no para condenarte. Entonces, ¿cómo puedes tú saber si? Porque el Espíritu Santo nos redarguye, ¿verdad? Estamos mal, el Espíritu Santo nos va a redarguir. Pero hay que tener cuidado. ¿Es el Espíritu Santo o es Satanás que viene para acusarme y crear una culpa en mí? Entonces, si sientes culpabilidad, ¿verdad? Que ya pediste perdón a Dios, pero todavía sientes culpabilidad, entonces es Satanás, ¿verdad? No es el Espíritu Santo. Entonces, si sientes condenación, no es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Jesús dijo claramente que el Espíritu Santo vendría para convencer, no para condenar. Ahora, el Espíritu Santo también vino para dar testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Él viene para testificar y dar testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Ok, me voy a saltar porque creo que ya se me fue el tiempo, ¿verdad? Entonces, hoy hermanos, creo que hay mucha gente que lucha con la culpa, ¿verdad? Porque creen que muchos luchan con la culpa porque creen que Dios espera más de ellos, ¿verdad? Piensan que no pueden cumplirlo. Piensan que Dios espera mucho de ustedes y que ustedes no son capaces de cumplirlo, ¿verdad? Algunos piensan que Dios espera que Dios espera de ustedes la perfección. Muchos aquí piensan que Dios espera de ustedes la perfección. Y qué lejos estamos de eso, hermanos. Qué lejos estamos de la verdad. Porque siempre, hermanos, siempre vamos a cometer errores. Siempre vamos a cometer errores. Y esa es nuestra naturaleza. Pero Dios sabe que estamos creciendo y Él está lleno de misericordia para nosotros. Dios está lleno de misericordia, ¿verdad? Él no quiere, hermanos, que tú te levantes por la mañana y te preocupes por lo que hiciste ayer o que te preocupes por lo que pudieras hacer mal en ese día, ¿verdad? Dios quiere que nos acerquemos confiadamente ante Él para recibir perdón y seguir adelante, ¿verdad? Completamente libres, completamente libres. Ahora déjame decirte algo. El hecho de que te sientas condenado es la prueba también de que tienes un corazón de carne, ¿verdad? En Ezequiel, ¿verdad? En el libro de Ezequiel 11, 19 y 36, 26 nos habla, ¿verdad? Y hablando Dios dice que Dios quitaría el corazón de piedra que había en nosotros y nos daría un corazón de carne. Entonces cuando tú hiciste algo mal o cuando el Espíritu Santo te está redarguyendo o tú estás sintiendo ahí en tu corazón un pesar, es una señal de que tienes un corazón de carne. Y qué bueno, porque como dije hace rato, ¿verdad? Las conciencias se endurecen. Las conciencias se endurecen y cuando eso pasa ya
O sea, ya no te sientes mal, ya nada te redarguye. Pecas y te da igual. Pero cuando nos estamos alejando de Dios o cuando estamos haciendo cosas que no son agradables y sentimos en nuestro corazón, es una señal que tenemos un corazón de carne. Y es una señal de que nacimos de nuevo, de que un día nacimos de nuevo y recibimos un nuevo corazón. ¿Verdad? Entonces, tenemos esa esperanza, ¿verdad? Del Señor. ¿Cuál es la clave para no tener condenación en tu vida? Según Romanos 8:1, ¿verdad? Dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es estar en Jesús, ¿verdad? La clave es estar en Cristo Jesús, ¿verdad? La razón, hermanos, por la que hay condenación, la razón por la que ya no hay condenación es porque Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Jesús vino y fue condenado por nosotros, por nuestro pecado en la cruz. Todos sabemos aquí y decimos, que la sangre de Jesús, ¿verdad? Nos limpió de todo pecado. Sabemos que el diablo es vencido por la sangre del Cordero. Pero ¿qué es lo que hace la sangre de Cristo tan poderosa? ¿Qué es lo que hace la sangre de Cristo tan poderosa? Rápidamente vamos a ver Mateo 26:28. ¿Qué es lo que hace que la sangre de Cristo sea tan poderosa? Mateo 26:28. ¿Alguien que me lo lea fuerte, por favor? ¿Para qué es la sangre de Cristo? ¿Para qué es la sangre de Cristo? Para redención de los pecados. La sangre es para el perdón de los pecados. La sangre está ahí, hermanos, para asegurar que vivas sin ninguna condenación. Para eso está ahí la sangre de Cristo. Para eso está ahí la sangre del Cordero. Para asegurar que vivas sin ninguna condenación. Porque su sangre nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Por eso es que la sangre de Cristo es tan poderosa. Por eso es que la sangre de Cristo es tan poderosa, porque tiene el poder para limpiarnos de todo pecado, ¿verdad? Apocalipsis 12, 10 y 11. Apocalipsis 12, versículo 10 y 11. Hay buenas noticias en este pasaje. ¿Alguien que me lo lea? Aleluya, qué buenas noticias. Qué buenas noticias hay allí. Dice que el que acusaba sin cesar al pueblo de Dios de día y de noche ha sido lanzado fuera. Ha sido lanzado fuera el acusador. El acusador ha sido lanzado fuera. Qué buena noticia. Satanás, hermanos, ha sido derrotado. En el momento que tú te das cuenta de que él no tiene poder para acusarte, en el momento que tú te das cuenta que él no tiene poder para acusarte, la salvación, la fuerza, el reino de Dios, el poder de Cristo se manifestarán en tu vida. Se manifestarán en tu vida, porque no hay condenación para el que está en Cristo. Amén. No hay condenación para el que está en Cristo. Y quiero terminar leyéndoles este pasaje. En Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Está preguntando. Y luego da una respuesta y dice: Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y active las notificaciones para que reciba las noticias nuevas de lo que está pasando en la iglesia. También te invitamos que visites nuestra página de internet en www.centrocristianochicago.com.